Bienvenido a la introducción de la operación de los sistemas de inyección electrónica diésel que utilizan el sistema HEUI. El término HEUI significa hidráulicamente actuada, electrónicamente controlada, unidad inyectora. El propósito de la recopilación y adecuación del presente material es netamente académico, y en ningún momento se aspiró a obtener algún tipo de ganancia económica con la realización del mismo, ya que los temas aquí desarrollados son de interés para el desarrollo ingenieril de la persona que desea abordar el tema. Este sistema de inyección fue introducido a partir de 1995. El sistema de inyección HEUI provee altas presiones de inyección, una presión de inyección variable a cualquier velocidad del motor, control electrónico total de todas las funciones principales del motor para un óptimo desempeño, economía de combustible y emisiones reducidas. Los sistemas de inyección tradicional cumplieron a cabalidad con su función de dosificar e inyectar el combustible, pero de una forma burda. Pero en la continua búsqueda de sistemas más eficientes empezó el avance de este sistema logrando un poco más de rendimiento, iniciando con la regulación de la cantidad de combustible a inyectar en la cámara de combustión. Como se mencionó anteriormente, los primeros sistemas de inyección electrónica diésel solo controlaban la cantidad de combustible a inyectar y lo hacían por medio de una electroválvula en la cabeza del inyector, la cual solo permitía el paso de combustible que se iba a inyectar, mejorando así el funcionamiento del motor, pero todavía se tenían sus limitaciones, ya que no era posible controlar la presión de inyección, surgiendo la necesidad de implementar un sistema más eficiente que llenara los vacíos que se presentaban, dando origen al sistema de inyección electrónica actuado hidráulicamente. Actualmente este sistema es utilizado en camiones y en motores de barcos, el cual incorpora dos características que lo hacen ideal para el desempeño del trabajo pesado, tales como el sistema de inyección electrónica HEUI y el módulo electrónico de control. El sistema de inyección HEUI tiene una presión máxima de inyección de 23.500 psi o 162 megapascales. Esta elevada presión atomiza el combustible en diminutas gotas, permitiendo así una combustión más completa y reduciendo las emisiones contaminantes del motor. Este sistema de inyección también presenta la característica de dividir cada inyección de combustible en dos inyecciones separadas. La primera inyección es pequeña y es llamada la inyección piloto y establece el frente de llama para la inyección principal, la cual le precede. Esta característica reduce el ruido de la combustión alrededor del 50% y reduce significativamente las emisiones de óxido nítrico. El sistema electrónico de inyección de combustible permite un libre control de ajuste, ya que muchos cambios en la potencia del motor o características de funcionamiento son llevados a cabo por el módulo electrónico. Para reparar el sistema, primero se identifica el componente defectuoso y luego se reemplaza. Todos los componentes pueden ser reemplazados rápidamente, ya que este sistema se basa en una filosofía modular. Dentro de los componentes a reemplazar tenemos los inyectores, los sensores electrónicos, el alambrado, conectores, etc., e incluyendo el módulo electrónico de control. Esto permite que los tiempos de reparación del sistema sean más cortos y los ajustes más eficientes. El módulo electrónico de control es el corazón del sistema electrónico, el cual incorpora un procesador que cuenta con una tecnología de 32 bits y una velocidad de 24 MHz. El módulo electrónico de control posee velocidad y memoria para permitir la integración electrónica del motor, la transmisión y en algunos casos el sistema antibloqueo de frenos. El módulo electrónico de control también incorpora el puerto de comunicaciones, el cual tiene como propiedad que debe ser rápido para permitir la integración electrónica del motor y los demás sistemas del vehículo. Las características básicas que ofrecen los sistemas de inyección electrónica son control de marcha, limitador de velocidad del vehículo, control de toma de fuerza, monitoreo del motor, control del freno de motor, paro del motor en ralentí después de cierto tiempo,
protección por contraseña de los parámetros de funcionamiento, control contra sobrevelocidad o embalamiento y protección antirrobo. Pero también ofrece características adicionales tales como fijado y memorización de parámetros para seguridad adicional del motor, control del ventilador del módulo electrónico para aplicaciones en las cuales se requiera encendido y apagado del sistema de refrigeración del circuito electrónico, control de toma de fuerza mejorado, incluyendo control del acelerador, límite de aceleración y desembrague automático, programación de cambios progresivos en el motor para ajustar y regular la velocidad límite del motor, buscando así la economía de combustible. Y finalmente, monitoreo basado en la temperatura del motor y el refrigerante. En este sistema el usuario tiene varias opciones, incluyendo una señal de alarma luminosa y regulación del motor, y finalmente señal de alarma luminosa, regulación del motor y apagado del mismo. La operación del sistema HEUI es completamente diferente que el sistema mecánico de inyección. Si usted va a abordar el tema, usted tendrá que aprender cómo funciona el sistema básico. Para aprender los principios básicos del sistema HEUI, primero discutiremos cada componente del sistema y luego a continuación se describirá cada componente y cómo funciona. El sistema de inyección consiste de 7 componentes principales. Los inyectores, que usan parte del aceite del motor presurizado a 3500 psi o 24 megapascales para producir la presión de inyección del combustible, la cual se encuentra alrededor de 23.500 psi o 162 megapascales y se encienden 19 veces por segundo a la velocidad de régimen. La bomba hidráulica de inyección, que usa una parte del aceite del motor suministrado por la bomba de aceite de lubricación del motor para generar la alta presión de aceite necesaria para suministrar la fuerza de inyección a los inyectores. La válvula de control de la presión de accionamiento regula la presión de salida de la bomba de inyección mediante la devolución del aceite de exceso al tanque. La bomba de combustible toma el combustible del tanque y lo bombea hasta una presión de 65 psi para suministrarlo a los inyectores. El módulo electrónico de control es un poderoso computador el cual controla todas las funciones principales del motor. Los sensores son simples dispositivos electrónicos, los cuales monitorean los parámetros de funcionamiento del motor, tales como temperatura, presión y velocidad, y suministran esta información al módulo electrónico de control por medio de señales eléctricas. Los actuadores son dispositivos eléctricos, los cuales toman las señales eléctricas suministradas por el módulo electrónico para llevar a cabo o cambiar el funcionamiento del motor. Dos ejemplos de los actuadores son los solenoides de los inyectores y la válvula de control de la presión de accionamiento. Ahora comenzaremos con una descripción de cada componente del sistema. Primero comenzaremos con los componentes mecánicos y luego los componentes electrónicos. Los sistemas de inyección electrónica diésel usan un intensificador y un barril o cuerpo hembra para bombear el combustible a alta presión dentro de la cámara de combustión. Pero los sistemas tradicionales usan medios mecánicos para suministrar la potencia al inyector, tales como los balancines junto con el árbol de levas. Pero el sistema de inyección HEUI utiliza aceite de lubricación del motor presurizado a 3500 psi para suministrar la potencia al intensificador de presión, haciendo el sistema HEUI más versátil que los sistemas mecánicamente actuados. El término HEUI proviene del inglés y significa hidráulicamente actuada, electrónicamente controlada, unidad inyectora. Los inyectores se encuentran montados en los agujeros ubicados en la culata superior de los cilindros, lo que conforma un suministro integral de combustible. Los primeros modelos de este sistema de inyección contaban con una manga de latón alojada en el fondo del agujero donde se coloca el inyector. La manga del latón es la encargada de suministrar el sello a la combustión y separar el inyector del sistema de refrigeración de agua del motor. Pero en los sistemas usados actualmente, la manga de latón ha sido reemplazada por una de acero inoxidable, cumpliendo las mismas funciones y permitiendo que la boquilla esté directamente en la cabeza del cilindro,
garantizando una mejor combustión y suministrando una mayor capacidad de sellado. Esta manga se encuentra fijada y aislada por medio de O-rings y es prensada en el fondo del agujero del inyector. Esto permite un mejor montaje y desmontaje del inyector y de la manga, disminuyendo así los tiempos de mantenimiento y reparación. El accionamiento se refiere al tipo de fuerza usada para accionar el intensificador y posteriormente bombear el combustible a la cámara de combustión. Los sistemas actuados mecánicamente usan el árbol de levas tradicional junto con los balancines para proveer la fuerza necesaria para bombear el combustible en la cámara de combustión. Mientras que en el sistema actuado hidráulicamente, el inyector usa parte del aceite del motor presurizado en un rango entre 800 y 3500 psi para que el inyector así pueda bombear el combustible en la cámara de combustión. Entonces el inyector trabajará como un cilindro hidráulico multiplicando la fuerza del aceite presurizado para producir una elevada presión de inyección. Esta multiplicación es una forma económica de aplicar una elevada presión de aceite mediante una diferencia de áreas de relación de 6 a 1 entre el área del pistón y la del intensificador. El pistón presiona el intensificador presurizando el combustible que se encuentra en el barril o cuerpo hembra. Luego tendremos que la presión de aceite es llamada presión de accionamiento, porque ella determina la relación de presiones realizada por el inyector. Entonces la presión de inyección del combustible es alrededor de 6 veces más grande que la presión del aceite de accionamiento. Una baja presión de accionamiento generará una baja presión de inyección. Una baja presión de inyección es la apropiada para condiciones de baja velocidad, tales como el ralentí y el arranque. Por ejemplo, en ralentí, una presión de accionamiento de 900 psi producirá una presión de inyección de 5400 psi. Luego, una alta presión de accionamiento resultará en una alta presión de inyección, obteniendo una mejor respuesta a la aceleración del motor y reduciendo las emisiones contaminantes. Por ejemplo, durante la aceleración, una presión de accionamiento de 3500 psi producirá una presión de inyección de alrededor de 23.500 psi como presión de inyección en el combustible. En muchas condiciones de operación, la presión de inyección estará entre un mínimo y un máximo. El sistema de inyección HEUI provee un control infinito de la presión en este rango, regulando así la velocidad del motor. Esta flexibilidad crea muchas ventajas en el funcionamiento, tales como mejora la capacidad de respuesta, gran economía y emisiones reducidas. La bomba hidráulica está ubicada en la esquina izquierda del motor y es una bomba de desplazamiento fijo de pistones axiales. La bomba hidráulica toma una porción del aceite de lubricación del motor y la presuriza para obtener la presión de accionamiento para así impulsar los inyectores. En la parte superior de la bomba hidráulica se encuentra un pequeño tanque, del cual toma el aceite mientras el motor está arrancando. La válvula de control de la presión de accionamiento está localizada a un lado de la bomba hidráulica. Esta controla la presión de salida de la bomba hidráulica, retornando el aceite de exceso al tanque de aceite, porque la bomba hidráulica presuriza más aceite del necesario durante las condiciones normales de operación. La válvula de control de la presión de accionamiento es una válvula de alta precisión, la cual controla la presión actual de accionamiento. En el módulo electrónico se encuentran contenidos las curvas de desempeño del motor, las cuales contienen los valores de la presión ideal de accionamiento para cada condición de operación del motor. El módulo electrónico de control censa la corriente de la válvula de control de la presión de accionamiento para hacer posible que la presión actual de accionamiento coincida con la presión deseada de accionamiento. Si la presión actual de accionamiento no coincide con la del módulo electrónico de control, este ajustará el valor de la corriente de la válvula de control de la presión de accionamiento para ajustar la presión actual de accionamiento. La válvula de control de la presión de accionamiento es un actuador, el cual censa y convierte las señales eléctricas del módulo electrónico de control para un control mecánico en el carrete de la válvula para así controlar la presión de salida.
El sensor de la presión de accionamiento se encuentra conectado al pasaje de alta presión de aceite que suministra el aceite presurizado al pistón del intensificador de cada uno de los inyectores. Este sensor se encarga de seguir la presión de accionamiento y enviar una señal de voltaje al módulo electrónico de control, permitiendo así que el módulo electrónico tenga conocimiento de la presión de accionamiento todo el tiempo. El módulo electrónico se encuentra ubicado en un lugar cercano al motor para favorecer la integración eléctrica y disminuir la posibilidad de cortarse algún cable del sistema, ocasionando un posible paro repentino del motor o averías en el mismo. El módulo electrónico provee un control electrónico total del funcionamiento del motor. El módulo electrónico toma todas las señales de los sensores para hacer los ajustes en cantidad de combustible a inyectar, presión de inyección y el tiempo y punto de inyección. El módulo electrónico contiene el programa de desempeño para definir la potencia, las curvas de torque y ajustar todos los demás aspectos de desempeño del motor. El software presenta la característica que puede ser un módulo personal. Los primeros diseños de este sistema de inyección contaban con algunos chips del módulo electrónico de control reemplazables y el programa almacenado en una memoria. Pero los últimos diseños no tienen esta característica, ya que es un módulo personal y hace parte integral del sistema electrónico de control, el cual puede ser reprogramado ya que cuenta con una memoria borrable. El módulo electrónico posee la capacidad de memorizar las fallas de funcionamiento y también tiene la capacidad de hacer un autotest. La bomba hidráulica de combustible se encuentra montada en el otro extremo del eje de la bomba hidráulica y es usada para succionar el combustible desde el tanque y presurizarlo a 65 psi para posteriormente suministrarlo a los inyectores. Esta bomba es una simple bomba de pistones de retorno por resorte, operada por una excéntrica ubicada en el otro extremo del eje de la bomba hidráulica. La bomba de combustible posee dos válvulas tipo cheque. El cheque de entrada se abre para permitir el llenado de la cámara de bombeo de combustible del tanque y se cierra para prevenir el retorno de combustible al tanque. La válvula tipo cheque de salida se abre para permitir el paso de combustible hacia el pasaje de llenado de los inyectores. La válvula tipo cheque de salida se cierra para prevenir el retorno de combustible presurizado a través de la bomba. El inyector realiza más de medio billón de ciclos de inyección durante una vida normal. La habilidad del mismo para funcionar apropiadamente requiere de un diseño exhaustivo y una excelente manufactura. Esta durabilidad requiere una apropiada filtración para remover las partículas microscópicas abrasivas contenidas en el combustible. El tamaño de estas partículas es de alrededor de 10 micrones de diámetro, las cuales pueden precipitar un acelerado desgaste en cualquier sistema de inyección de combustible. Pero existen muchas formas de obtener una filtración más fina usada en los motores de inyección de alta presión. La diferencia entre el desgaste normal y el desgaste excesivo en el intensificador ilustra la importancia de una filtración adecuada. A la izquierda se observa el intensificador con un desgaste normal después de un tiempo de uso. Conocer la condición del intensificador es fundamental, ya que es la superficie expuesta a una alta presión y severos ciclos de trabajo. Y el intensificador a la derecha muestra un desgaste prematuro, causado por la presencia excesiva de abrasivos en el combustible. El daño en la superficie de presión del intensificador es producido por los abrasivos, los cuales se introducen entre las dos superficies de trabajo, que son la del intensificador y la del cuerpo hembra del inyector. El desgaste mostrado aquí es el comienzo del daño progresivo, que eventualmente afectará la longitud completa de la carrera del intensificador. Este daño permitirá con el tiempo una fuga considerable de combustible entre las cámaras del intensificador y del pistón, resultando en una baja cantidad de combustible inyectado en el cilindro y un síntoma de un cilindro débil o muerto, es decir, un inyector prematuramente dañado. Esta condición puede ser evitada usando un filtrado adecuado del combustible por medio del uso de filtros de alta eficiencia,
buscando así eliminar al máximo posible la presencia de abrasivos en el combustible. Las pruebas demuestran que un filtro adecuado duplica la vida útil del inyector tanto en los nuevos sistemas como en los sistemas tradicionales de inyección. En las aplicaciones industriales o marinas pueden presentarse grandes cantidades de agua en el combustible, razón por la cual se hace necesario separar el agua del combustible. En estos casos, el uso del separador de agua es altamente recomendado para evitar que el combustible contaminado se convierta en un gran problema. Sin embargo, la contaminación del combustible en motores de camión por agua no es un gran problema, ya que el uso y compra del combustible adecuado son una garantía de larga vida del motor. La principal causa de las fisuras en el intensificador y la falla del inyector son las altas cantidades de agua en el combustible, pero se convierte en un problema el combustible almacenado en tanques estacionarios, ya que la humedad se genera en pequeñas proporciones, pero solo si el combustible es almacenado por un largo periodo de tiempo, presentándose así la mayor probabilidad de generarse condensados. Todos los combustibles contienen agua disuelta, la cual está normalmente alrededor del 0.1%. Ahora describiremos el caso de grandes cantidades de agua en tanques y depósitos generados por condensación o goteras en el tanque. La presión inducida al momento de la inyección separa las superficies, ocasionando que la película entre el intensificador de presión y el cuerpo del inyector se destruya, resultando en un contacto metal-metal, causando fisuras al intensificador y la falla del inyector. Debido a que la película de agua es mucho menos resistente que el combustible, esta suministra una baja lubricación entre el intensificador y el cuerpo del inyector. Cuando la película de agua es penetrada, ocurre un contacto metal-metal, siguiendo así un daño progresivo y eventualmente la falla del inyector. Con el paso del tiempo, los abrasivos en los fluidos del sistema pueden causar un desgaste significativo, incluso en los componentes más durables del sistema, resultando así que un buen filtrado es un factor esencial en la vida de todos los componentes del sistema de inyección. El sistema de accionamiento del inyector toma aceite del depósito principal de aceite y lo presuriza para impulsar los inyectores. Este sistema toma el lugar del árbol de levas y los balancines del sistema de inyección usados en el sistema de inyección mecánica. El sistema de accionamiento del inyector tiene dos funciones principales: suministrar el aceite presurizado para impulsar los inyectores y controlar la presión de inyección producida por los inyectores por medio del cambio en la presión de accionamiento del aceite. El sistema de accionamiento del inyector posee 5 componentes básicos. El primero es la bomba de lubricación del motor, la cual es una bomba de engranajes y toma el aceite del motor y lo presuriza hasta 40 psi. El aceite proveniente de la bomba de lubricación del motor pasa a la bomba hidráulica del sistema de inyección, la cual suministra el aceite presurizado para impulsar los inyectores. El segundo es el filtro de aceite del motor, el cual remueve las partículas y los contaminantes del aceite del motor para prevenir daños críticos en los componentes del sistema, tales como los rodamientos y anillos de los pistones. El tercer componente es la bomba hidráulica del sistema de inyección, la cual presuriza el aceite de lubricación del motor desde 40 psi hasta un rango entre 85 y 3500 psi para impulsar los inyectores. El cuarto componente es la válvula de control de la presión de accionamiento, la cual regresa el exceso de aceite bombeado por la bomba hidráulica al tanque, para así poder controlar la presión de salida de la bomba. El quinto y último componente es el sensor de la presión de accionamiento, el cual mide la presión actual de accionamiento de los inyectores y la envía al módulo electrónico de control mediante una señal eléctrica. Este sensor mantiene informado al módulo electrónico de control de cuál es la presión de accionamiento de los inyectores a cualquier momento. Ahora observaremos cuál es el recorrido del aceite a través del sistema. El flujo de la bomba de aceite del motor suministra el aceite necesario del sistema de lubricación
y el requerido por la bomba hidráulica del sistema de inyección. El aceite entregado al sistema de inyección y al sistema de lubricación es succionado desde el tanque por la bomba de aceite del motor. El flujo proveniente de la bomba de aceite del motor pasa a través del enfriador de aceite y luego por el filtro para posteriormente llegar al depósito principal de aceite. Un circuito adyacente al principal dirige parte del aceite para suministrarlo a la bomba hidráulica del sistema de inyección. El aceite de este circuito llena el tanque de la bomba hidráulica del sistema de inyección. El tanque tiene dos propósitos: suministrar el aceite a la bomba hidráulica del sistema de inyección durante el arranque mientras la bomba de aceite establece de nuevo el flujo a través del sistema para llenar el tanque, y proveer el aceite suficiente a la bomba hidráulica del sistema de inyección para impulsar los inyectores. Cuando el motor se encuentra apagado y la temperatura es baja, entonces el aceite se contrae. Una válvula tipo cheque en la bomba permite succionar el aceite del tanque para mantener lleno el pasaje de alta presión de alimentación de los inyectores. El tanque ubicado en la parte superior de la bomba no debe ser removido, ya que la bomba hidráulica dejaría de ser funcional y no sería posible realizar ajustes. Los componentes que trabajan en conjunto con la bomba hidráulica son la válvula de control de la presión de accionamiento, la bomba de combustible y la bomba de engranajes. El aceite de este tanque fluye a través del puerto de entrada de la bomba de pistones del sistema de inyección. La rotación del barril de la bomba de pistones causa que los pistones en el puerto de entrada succionen el aceite, llenando así las cavidades de bombeo. Esta misma rotación causa que el movimiento alternativo de los pistones en cada uno de los cilindros de la bomba sea para impulsar el combustible. Cada vez que los pistones pasan por el puerto de salida, el aceite es expulsado a través de este puerto a una alta presión. El rango de la presión de salida del aceite de accionamiento está comprendido en un rango entre 800 y 3500 psi durante un ciclo normal de operación. El flujo proveniente de la bomba hidráulica del sistema de inyección es enviado al pasaje de alimentación de cada uno de los inyectores. El pasaje de suministro de aceite de accionamiento es en realidad un agujero taladrado, el cual comienza en la parte frontal de la culata y se extiende hacia la parte trasera de la misma. Este pasaje se conecta a cada inyector para suplir la demanda del aceite de accionamiento a cada uno de ellos. El aceite de accionamiento por la bomba hidráulica fluye por la culata e impulsa a cada inyector del sistema. El aceite se mantiene en el pasaje de alta presión mientras es usado por cada inyector. El aceite usado por los inyectores es regresado al tanque a través de los pasajes de drenaje ubicados también en la culata de los cilindros. Ahora veremos cómo es controlada la presión de accionamiento de los inyectores. La bomba hidráulica es una bomba de pistones axiales de desplazamiento fijo conducida por engranajes. El flujo de esta bomba es directamente proporcional a la velocidad del motor. El flujo mínimo de esta bomba es durante el arranque y es cuando el motor está siendo movido por el motor de arranque. El tamaño de la bomba es tal que produce el flujo adecuado en muchas condiciones de demanda, tales como el arranque y las más elevadas condiciones de carga. Durante el arranque el motor se encuentra frío al igual que el aceite. En estas condiciones la bomba debe producir 800 psi y la velocidad del cigüeñal se encuentra alrededor de 200 revoluciones por minuto. En las condiciones de arranque y máxima carga, los inyectores están usando la máxima cantidad de combustible y la máxima presión de inyección. Estas condiciones requerirán el máximo flujo de aceite de accionamiento posible y la máxima presión de inyección. Esta es una condición de alta demanda, cuando el motor está girando alrededor de 1200 revoluciones y en condiciones de máxima carga. El flujo máximo de la bomba de inyección es producido en la máxima velocidad en vacío, la cual se encuentra alrededor de 2640 revoluciones por minuto. En condiciones normales de operación, la bomba produce más flujo del que realmente necesita el sistema.
Este exceso de aceite es regresado al tanque a través del sistema de control de la presión de accionamiento. La válvula de control de la presión de accionamiento regula este sistema de presión. Ella regresa al tanque la cantidad exacta de aceite sobrante para mantener la presión de accionamiento deseada. Ahora discutiremos cómo la presión de accionamiento es controlada. Existen dos tipos de presión de accionamiento, los cuales son: la primera es la presión deseada. La presión deseada de accionamiento es la presión que el sistema siempre busca para un óptimo desempeño. El módulo electrónico de control determina la presión deseada usando los mapas de funcionamiento predeterminados y basado en todas las entradas de los sensores. La presión deseada está en constante cambio, basándose en las entradas de los sensores y cambios en la velocidad del motor y carga del mismo. Es de resaltar que la presión deseada es la única constante bajo las mismas condiciones de funcionamiento. El segundo tipo de presión de accionamiento es la presión actual del sistema de aceite que impulsa los inyectores. La válvula de control de la presión de accionamiento está constantemente cambiando la cantidad de aceite que regresa al tanque, para así poder hacer que la presión real de accionamiento coincida con la presión deseada de accionamiento. Existen tres componentes que trabajan en conjunto para poder controlar la presión de accionamiento, los cuales son el módulo electrónico de control, la válvula de control de la presión de accionamiento y el sensor de la presión de accionamiento. El módulo electrónico de control determina la presión deseada basándose en las señales de los sensores y en los mapas de funcionamiento del sistema. El módulo electrónico de control envía una corriente eléctrica a la válvula de control de la presión de accionamiento para cambiar la presión actual del sistema. La válvula de control de la presión de accionamiento reacciona a la corriente eléctrica enviada por el módulo electrónico de control para cambiar la presión regulando el paso de aceite a tanque a través de ella. Esta válvula actúa como una válvula de alivio eléctricamente controlada. Si la corriente de control a la válvula es alta, entonces será alta también la presión de alivio. Si la corriente de control es baja, entonces será baja también la presión de alivio. Una demora en el envío de la corriente de control resultará entonces en una caída de la presión del aceite de accionamiento, ya que se caería la presión de alivio a un valor entre 250 y 300 psi, ya que esta es la presión que sostiene el resorte de la válvula de control. El sensor de la presión de accionamiento informa al módulo electrónico de control cuál es la presión del aceite de accionamiento actual en el pasaje de alimentación de aceite de los inyectores. El sensor de la presión del aceite de accionamiento lee cuál es la presión de accionamiento y envía este valor por medio de una señal de voltaje al módulo electrónico de control. Este proceso se repite más de 60 veces por segundo para mantener siempre la presión real de accionamiento lo más cerca de la presión deseada. Este ciclo repetitivo es llamado ciclo de control de la presión en lazo cerrado. Es importante comprender por qué el sistema está trabajando continuamente para mantener la presión actual de accionamiento lo más cerca posible de la presión deseada. Esto significa que la válvula de control no necesita una referencia inicial para trabajar adecuadamente, ya que los cálculos están siendo realizados por el módulo electrónico de control, el cual determina la corriente de ajuste para accionar la válvula de control de la presión de accionamiento. Hay que notar que el sistema en lazo cerrado se encuentra en constante ajuste, ya que el módulo electrónico de control está enviando constantemente la cantidad apropiada de corriente para hacer que la presión actual coincida con la presión deseada. La válvula de control regula la presión de accionamiento a través del desvío del aceite de exceso al tanque. El aceite presurizado fluye a través de un pasaje en el cuerpo de la bomba hasta llegar al puerto de salida en la parte trasera de la bomba. El pasaje de salida del aceite se encuentra conectado a la válvula de control de la presión de accionamiento y a la válvula de alivio de sobrepresiones. La válvula de alivio de sobrepresiones permanece inactiva durante la operación normal del motor.
Esta es una simple válvula de alivio de acción directa, la cual solo se abre cuando existe una sobrepresión en el sistema. Un mal desempeño en cualquiera de los componentes del sistema puede ocasionar que la presión de accionamiento se eleve fuera de las condiciones normales de operación. Durante un ciclo normal de operación del motor, la presión de accionamiento se encuentra en 3500 psi, mientras que la válvula de sobrepresiones se encuentra tarada a 4400 psi. Esta válvula nunca deberá ser abierta durante la vida normal de la bomba, y menos cuando exista un nivel de sobrepresión. Y nunca se deberán realizar ajustes a la válvula de alivio, ya que cualquier ajuste en ella podrá ocasionar fallas en el sistema. La mayor parte del flujo de aceite de la bomba hidráulica irá a impulsar los inyectores, y el exceso de aceite es retornado a tanque a través de la válvula de control. El flujo sobrante de la válvula de control de la presión fluye a través de un tubo en forma de U en el tanque de la bomba y sale por un pasaje taladrado en el frente de la misma. Este aceite drenado fluye hacia afuera por la parte frontal de la bomba sobre los engranajes que la conducen y finalmente llega al tanque. Este tubo en forma de U ofrece las siguientes ventajas al sistema. Prevenir que el aceite que se encuentra en la cámara de alta presión en la cabeza de los cilindros se fugue al tanque a través de la válvula reguladora de presión de accionamiento y que se desocupe el tanque cuando el motor no es arrancado durante largo tiempo. La válvula de control de la presión de accionamiento es una válvula de control eléctricamente controlada y operada por medio de un piloto. Ella mantiene la presión seleccionada del sistema de presión sin tener en cuenta la velocidad del motor, el flujo de la bomba y la demanda variable de aceite de los inyectores. Los componentes básicos de la válvula de control son el cuerpo de la válvula, el carrete, el resorte del carrete, el vástago, el pin de empuje, el armazón y el solenoide. La válvula de control utiliza la corriente eléctrica enviada por el módulo electrónico de control para crear un campo magnético en el solenoide. Este campo magnético actúa en el armazón del solenoide, generando una fuerza mecánica la cual empuja el armazón a la izquierda. Esta fuerza es transmitida a través del pin de empuje a la pequeña válvula de vástago. La fuerza magnética mantiene la válvula cerrada y es el pilar para reducir la presión en la cámara del carrete, intentando abrir la válvula de vástago. Esto reduce la presión hidráulica e incrementa la fuerza mecánica del solenoide, produciendo así que se abra la válvula de vástago. Si la válvula se encuentra abierta, permitirá el paso de aceite a tanque, reduciendo así la presión del aceite de accionamiento. El desvío de parte del aceite al tanque hace que disminuya la presión del aceite. Cuando la presión de aceite cae, hace que el vástago se desplace a la izquierda, cerrando de nuevo el drenaje de control. Cuando el motor se encuentra apagado, no existe presión de aceite y tampoco existe la corriente eléctrica de ajuste proveniente del módulo electrónico de control. Entonces el resorte de la válvula presiona completamente el carrete a la izquierda, bloqueando el puerto de drenaje. Durante el arranque se requiere una presión de 870 psi o 6 megapascales para así poder impulsar los inyectores. Entonces, para arrancar el motor rápidamente, la presión de accionamiento debe aumentar rápidamente. Pero debido a que el flujo de la bomba durante el arranque es muy bajo, el módulo electrónico de control responde enviando una corriente elevada a la válvula de control. Esto ayuda a mantener el carrete de la válvula cerrado y bloqueando el flujo de aceite al drenaje mientras que es alcanzada una presión de 870 psi. En este punto los inyectores son impulsados y comienza la inyección. Una vez los inyectores comienzan a inyectar el combustible, el módulo electrónico ajusta la corriente a la válvula de control, manteniendo así una presión mínima de 870 psi mientras arranca completamente el motor.
Mientras el motor arranca, el módulo electrónico de control monitorea la presión de accionamiento por medio del sensor de la presión de accionamiento, el cual se encuentra conectado al pasaje de alta presión que alimenta los inyectores. Esto es llamado un ciclo de control de la presión en lazo cerrado. El módulo electrónico de control determina la presión deseada basándose en muchas variables y enviando una corriente a la válvula de control para ajustar la presión de accionamiento actual. A su vez, el módulo electrónico también compara la presión deseada con la presión actual de accionamiento, y si es preciso, hacer los ajustes necesarios en la corriente que va a la válvula de control para hacer coincidir estas dos presiones. Una vez el motor arranca completamente, el módulo electrónico comienza a regular la corriente que va a la válvula de control para mantener la presión deseada de accionamiento. El sensor de la presión del aceite de accionamiento monitorea la presión en el pasaje de alimentación de los inyectores. El módulo electrónico compara la presión deseada con la presión actual más de 60 veces por segundo. Si estas dos presiones no coinciden, el módulo electrónico ajusta el nivel de corriente a la válvula de control para hacerlas coincidir. La válvula de control de la presión de accionamiento permite un infinito control de esta presión en un rango comprendido entre 800 y 3500 psi. Este sistema mantiene un mecanismo rápido y preciso de control de la presión de accionamiento, suministrando una excelente respuesta a la aceleración, mejorando la economía de combustible y reduciendo las emisiones contaminantes. Ahora veremos cómo es el ciclo de trabajo de un inyector. El inyector HEUI tiene 4 funciones bien definidas. Primero, presurizar el combustible desde 65 psi hasta un rango comprendido entre 5400 y 23500 psi. Segundo, atomizar el combustible a alta presión haciéndolo pasar a través del orificio de la boquilla del inyector. Tercero, entregar la cantidad adecuada de combustible atomizado en la cámara de combustión. Y cuarto, dispersar el combustible atomizado uniformemente en la cámara de combustión. El inyector tiene 5 componentes principales, los cuales son el solenoide, la válvula de vástago, el pistón del intensificador y el intensificador, la carcasa o cuerpo hembra y el ensamble de la boquilla. La parte superior del inyector contiene el solenoide, el armazón y el vástago. El solenoide es un electroimán que crea un fuerte campo magnético cuando es energizado. Este campo magnético atrae el armazón, el cual se encuentra conectado al vástago de la válvula por medio de un tornillo. Cuando el armazón es atraído por el solenoide, él hace que el vástago suba, haciendo que se pierda el sello ofrecido por el vástago en el puerto inferior. Cuando el solenoide es energizado y se levanta el vástago de la válvula, se da comienzo al proceso de la inyección. La válvula de vástago del inyector solo tiene 2 posiciones, abierta o cerrada. En la posición cerrada, el vástago permanece en la parte inferior por medio de un resorte, mientras que el puerto inferior es sellado por el vástago, el cual previene que el aceite de accionamiento impulse el inyector. Mientras tanto, el puerto superior permanece abierto y mantiene la cavidad del pistón del intensificador expuesta a la presión atmosférica. Cuando el solenoide es energizado, el vástago cierra el puerto superior, permitiendo así el ingreso del aceite de accionamiento del inyector y presurizando la cámara del pistón del intensificador, permitiendo así que el puerto superior de la válvula de vástago se cierre, bloqueando el paso de aceite al tanque y previniendo que el aceite de accionamiento se escape del inyector. La parte media del inyector contiene el pistón del intensificador, el intensificador y el resorte de retorno del intensificador. El área del pistón del intensificador es de alrededor de 6 veces más grande que el área del intensificador, suministrando así la multiplicación de fuerza. Esto permite que una presión de accionamiento de 3500 psi
se vea reflejada en una presión de inyección en el combustible de 23.500 psi. Cuando la válvula de vástago abre el puerto inferior, el aceite de accionamiento ingresa al inyector e impulsa el conjunto del intensificador. Al ingresar el aceite presurizado, hace que bajen el pistón del intensificador y el intensificador. Este movimiento del intensificador presuriza el combustible, causando que la boquilla del inyector se abra y comience la entrega de combustible en la cámara de combustión. La carcasa o cuerpo hembra es donde se desplaza el intensificador. La carcasa y el intensificador actúan en conjunto como la bomba de inyección. Tanto el intensificador como la carcasa son dos componentes muy precisos, ya que estos trabajan con tolerancias muy pequeñas. Estas pequeñas tolerancias son necesarias para producir altas presiones de inyección, las cuales se encuentran alrededor de los 24.000 psi. La carcasa también contiene el puerto de alivio o primer puerto de escape. El puerto de escape es un pequeño y preciso agujero, el cual atraviesa la carcasa y llega a la cámara del intensificador. Durante el descenso del intensificador se vence momentáneamente la presión de inyección del combustible, hasta que se enfrentan las ranuras en el intensificador con el puerto de alivio. La operación de este puerto es la característica que divide la inyección en dos, la cual establece la inyección piloto tal como se describió anteriormente. La tercera sección del inyector es la parte inferior, la cual es el ensamble de la boquilla y consiste de los siguientes componentes: la boquilla del inyector, el cheque de la boquilla, el cuerpo de la boquilla y la válvula de cheque de llenado. El ensamble de la boquilla es muy similar a todas las otras unidades, tales como las actuadas mecánicamente. Es decir, el combustible fluye por un pasaje para alimentar la boquilla del inyector. El flujo de combustible alrededor de la punta del inyector es detenido por el cheque de la boquilla, el cual cubre los orificios que están en la punta del inyector. La punta del inyector se mantiene en la posición cerrada por causa del resorte de la boquilla. Esto previene el paso tanto del combustible a la cámara de combustión como de los gases al inyector mientras se lleva a cabo la combustión. Cuando la presión de inyección aumenta aproximadamente hasta 4.000 psi, la fuerza hidráulica actuando en el cheque de la boquilla supera la fuerza del resorte de la misma. La presión que hace que la válvula tipo cheque en la boquilla se abra es llamada presión de apertura. Entonces el combustible fluye a través de los orificios en la parte inferior de la punta del inyector a la cámara de combustión. La válvula se mantiene abierta y el combustible fluye a través de la punta del inyector mientras la presión de inyección no caiga por debajo de los 4.000 psi. Cuando la presión cae por debajo de este valor, el cheque cierra y la inyección se detiene. La presión que hace que el cheque cierre es llamada la presión de cierre de la válvula. Luego existen 5 etapas durante el proceso de la inyección, las cuales son: primero, preinyección; segundo, inyección piloto; tercero, demora o retraso; cuarto, inyección principal; y quinto, fin de la inyección. Ahora veremos más detalladamente cada uno de los ciclos de inyección, comenzando por la preinyección. Durante la preinyección el motor está funcionando y los inyectores están entre los ciclos de inyección. En este momento todos los componentes internos del inyector están siendo sostenidos por los resortes y se encuentran en su posición inicial de partida. Es decir, el solenoide no está energizado y la válvula de vástago se encuentra en la posición inferior, bloqueando el paso del aceite de accionamiento al inyector. Y tanto el pistón del intensificador como el intensificador se encuentran en la parte superior y la cavidad del intensificador se encuentra llena de combustible.
La presión en la cavidad del intensificador es la misma que la presión de alimentación de combustible, la cual se encuentra alrededor de 65 psi. Cuando el módulo electrónico de control determina que el inyector debe ser impulsado, este envía una corriente al solenoide del inyector. Esta corriente causa que el solenoide produzca un fuerte campo magnético, el cual atrae el armazón y el vástago de la válvula, ya que se encuentran conectados por medio de un tornillo. La fuerza magnética del solenoide supera la fuerza del resorte que mantiene la válvula de vástago cerrada, atrayendo el vástago hasta cerrar el puerto superior. Cuando el vástago cierra el puerto superior, se evita el paso de aceite al tanque y el puerto inferior se abre permitiendo el paso del aceite de accionamiento al inyector. El aceite de accionamiento fluye alrededor del vástago y llena la cámara del pistón del intensificador. Esta elevada presión causa que el pistón y el intensificador se muevan hacia abajo. El movimiento de estos componentes causa la presurización del combustible en la cavidad del intensificador y en la boquilla. Cuando la presión alcanza el valor de apertura de la válvula, la boquilla se levanta y comienza la inyección. Este sistema de inyección cuenta con la característica llamada prime, la cual consiste en la precisa medición de la cantidad de combustible a inyectar durante la preinyección. Esta característica divide el proceso de inyección total en dos inyecciones separadas. La primera produce una pequeña inyección y es llamada la inyección piloto. Luego de esta pequeña inyección, una breve demora permite el tiempo necesario para que la inyección piloto se encienda. La inyección principal es entonces la entrega de combustible al frente de llama establecido por la inyección piloto. Es entonces cuando inicia inmediatamente la inyección principal de una manera fácil y completa. Esta eficiente combustión reduce significativamente las emisiones contaminantes y disminuye el ruido del motor en alrededor de un 50%, resultando en una adecuada operación del motor. Ahora veremos cómo trabaja el sistema después que ocurre la característica llamada prime. El movimiento hacia abajo del intensificador produce la inyección piloto en la cámara de combustión. Cuando el intensificador se alinea con el puerto de alivio, el combustible puede fluir hacia afuera a través de las ranuras que posee el intensificador, regresando así al pasaje de alimentación de combustible. Esta pérdida de presión en el combustible hace que la presión de inyección se caiga por debajo de la presión de cerrado de la boquilla del inyector. La fuerza del resorte de la boquilla supera entonces la fuerza hidráulica de la presión disminuida de inyección por causa de la fuga de combustible y el cheque de la boquilla se cierra deteniendo así momentáneamente la inyección. Este es entonces el final de la inyección piloto y el comienzo del periodo de la demora. Como el solenoide del inyector todavía se encuentra energizado, la válvula de vástago se mantiene abierta y el aceite de accionamiento continúa fluyendo, empujando hacia abajo el conjunto del pistón del intensificador y el intensificador. Entonces la inyección principal ocurre cuando la ranura del intensificador pasa por el puerto de alivio y la presión de inyección crece de nuevo abriendo el cheque de la boquilla. Luego entonces el proceso de la inyección es continuo hasta que el solenoide del inyector es desenergizado, permitiendo que el resorte del vástago lo retorne, cerrando el paso del aceite de accionamiento. Entonces el fin del ciclo de la inyección comienza cuando el módulo electrónico deja de enviar corriente al solenoide del inyector. Luego el campo magnético del solenoide colapsa y el vástago de la válvula cierra el puerto inferior, cerrando así el paso del aceite de accionamiento presurizado al inyector. Como el puerto inferior es cerrado, al moverse el vástago de la válvula se abre el puerto superior, ocasionando así que la presión del aceite de accionamiento que actúa en el pistón del intensificador caiga. Entonces la presión del combustible remanente en la cavidad del intensificador ejerce una fuerza sobre el intensificador y el pistón del intensificador.
En este momento, esta fuerza es más grande que la del aceite en la cavidad del pistón del intensificador, ocasionando así que se interrumpa el movimiento hacia abajo del intensificador. Cuando el intensificador se detiene en su carrera hacia abajo, el flujo de combustible también se detiene. Entonces la presión de inyección cae por debajo de la presión de cerrado de la boquilla y el cheque de la boquilla cierra, finalizando así la inyección. El aceite sobrante que se encuentra en la cavidad del intensificador del pistón puede entonces fluir ahora al tanque a través del puerto superior de la válvula de vástago del inyector. Cuando la válvula tipo cheque de la boquilla cierra, la inyección se detiene y el ciclo de llenado de combustible comienza de nuevo. El área del pistón del intensificador se abre entonces a la presión atmosférica a través del puerto superior de la válvula de vástago. Entonces el intensificador es retornado por el resorte, forzando así a salir el aceite de accionamiento del inyector. Como el intensificador aumenta los 65 psi de suministro de combustible y 6 del cheque de llenado, permitiendo que la cavidad del intensificador se llene de combustible. El ciclo de llenado termina cuando el pistón del intensificador es empujado a la parte superior del agujero, llenándose la cavidad del inyector y el cheque de bola regresa a sellar el paso de combustible. El ciclo de la inyección está completo. Esto completa la descripción de cómo trabaja el inyector y sus componentes. Ahora veremos una descripción del sistema de baja presión del combustible. Este sistema tiene tres funciones básicas. Primero, suministrar combustible a los inyectores para la combustión. Segundo, suministrar un exceso de combustible para refrigerar los inyectores. Y tercero, proveer un flujo extra de combustible para remover el aire del sistema. Los componentes del sistema de baja presión en el combustible son el tanque del vehículo, el filtro de combustible, la bomba de combustible y el regulador de la presión en el combustible. Ahora veremos cómo opera el sistema. El combustible es succionado desde el tanque y fluye a través del puerto de entrada de la bomba de combustible. La válvula tipo cheque de entrada abre para permitir que se llene la cámara de bombeo y cierra para evitar la devolución del combustible por el puerto de entrada. El combustible es presurizado y fluye por el puerto de salida en donde se encuentra otra válvula tipo cheque. Esta válvula abre para permitir que el combustible presurizado fluya del sistema y cierra para evitar su regreso al tanque a través de la bomba. Luego, este combustible presurizado fluye hacia el filtro desde el puerto de salida de la bomba. Este filtro es el encargado de remover todos los abrasivos contaminantes del combustible, los cuales causan un desgaste prematuro en los inyectores. Este filtro ofrece muchas ventajas a los sistemas de inyección, tales como extender la vida de los componentes del sistema. Luego de pasar a través del filtro, el combustible fluye a través del pasaje de suministro de los inyectores. Este pasaje de suministro de combustible es un agujero taladrado en el bloque que se extiende desde la parte frontal hasta la parte trasera. Este pasaje se comunica con cada inyector para alimentarlos con combustible. Luego el flujo de la bomba de combustible fluye a través de este pasaje para alimentar los inyectores y a su vez para refrigerarlos. El flujo de combustible sobrante sale por el orificio en la parte trasera de la culata e ingresa al regulador de presión de combustible. Entonces el combustible sobrante ingresa al regulador de presión y abre la válvula de cheque del regulador. Entonces el combustible fluye hacia el orificio en la válvula de carrete. Este orificio permite un pequeño flujo de combustible a través de ella todo el tiempo para ayudar a remover el aire del sistema. Cuando la presión del combustible alcanza los 65 psi, el carrete se abre para permitir el paso del exceso de combustible al tanque. Cuando el motor se encuentra apagado y no hay flujo de combustible presurizado, el cheque del regulador se cierra para prevenir que se vacíe el pasaje de alimentación de los inyectores. Esto favorece la alimentación de los inyectores durante el arranque. Este sistema provee también la capacidad adicional de remover el aire y las partículas contaminantes del combustible
por más pesado que sea el ambiente de trabajo. Ahora describiremos de una forma más detallada cada uno de los componentes del sistema de baja presión en el combustible. Los primeros componentes de este sistema son el filtro primario de combustible y el separador de agua. Este filtro es de baja eficiencia y solo remueve las partículas de gran tamaño, y su objetivo es alargar la vida del filtro de alta eficiencia. El separador de agua se encuentra ubicado en el fondo del filtro primario. El siguiente componente no es común en todos los motores, el cual es la bomba de filtrado de combustible, la cual puede ser actuada eléctrica o mecánicamente dependiendo del modelo del motor, y su objetivo es ayudar a remover el aire del sistema de baja presión y contribuir a que el motor arranque más suave y rápidamente. El siguiente componente es la bomba de combustible y es la encargada de establecer el flujo de alimentación a todos y cada uno de los inyectores. El siguiente componente es el filtro de alta eficiencia, el cual es requerido para todas las aplicaciones y es el encargado de aumentar significativamente la vida de los inyectores, y dependiendo del tipo de motor y aplicación puede variar su tamaño y su posición en el motor. Esto concluye la operación del sistema de baja presión del combustible. Ahora veremos a continuación cómo trabaja el sistema electrónico de control. Este novedoso sistema ofrece muchos beneficios y características de funcionamiento mejoradas. Ahora explicaremos los principales componentes electrónicos del sistema mientras el motor se encuentra encendido y cómo trabaja cada uno de ellos. Ahora comenzaremos con la descripción del sistema electrónico según su función. El sistema electrónico de control consiste de tres tipos de componentes básicos: entrada, control y salida. Los sensores están monitoreando constantemente las condiciones de operación del motor y las envía para su interpretación al módulo electrónico de control. El módulo electrónico es la computadora que controla el motor y tiene tres funciones principales: proveer la energía necesaria para los sensores electrónicos, monitorear las señales de entrada de los sensores y actuar como gobernador para controlar la velocidad del motor. El módulo electrónico envía una señal eléctrica a los actuadores para controlar la operación del motor. El corazón del sistema electrónico de control es el módulo electrónico de control. Este controla todas las funciones del motor para alcanzar un excelente desempeño y una economía de combustible, reduciendo así las emisiones del motor. El módulo electrónico también provee las siguientes características: autonomía electrónica total en el mando del motor, memorización de fallas del motor, diagnóstico electrónico del motor, control electrónico de marcha y control de toma de fuerza programable. El módulo electrónico cuenta con dos tipos de conexiones. La primera son las conexiones al motor y la segunda son las conexiones de control del motor. Las conexiones al motor conectan el módulo electrónico a todos los sensores y actuadores, incluyendo los inyectores, y las conexiones de control del motor conectan el módulo electrónico a la porción principal de control del vehículo. Esto incluye el sensor de la posición del acelerador, el sensor de velocidad del vehículo, el control de transmisión y el control de marcha y toma de fuerza. Todo este cableado parece muy complicado, pero en realidad es muy simple, ya que cada uno está constituido por un circuito muy sencillo, haciendo más fácil así su mantenimiento y reparación. Los sensores son simples dispositivos electrónicos que convierten los cambios de presión, temperatura o movimiento en señales eléctricas. Existen 4 tipos de sensores: sensores de presión, temperatura, posición y velocidad. El sensor de presión mide los cambios en la presión y envía una señal de voltaje DC al módulo electrónico de control. El sensor de presión tiene 3 cables. El primer cable suministra el voltaje del módulo electrónico al sensor, suministrando la energía para su operación. Este voltaje es controlado con gran exactitud y está definido entre 5 voltios y 0.5 voltios. El segundo cable se encuentra conectado también al módulo electrónico de control y es tierra, y provee el voltaje de referencia, el cual es de 0 voltios. El tercer cable es la señal de voltaje del sensor hacia el módulo electrónico.
Esta señal de voltaje cambia con los cambios de presión siempre que el sensor esté en funcionamiento. El rango de operación de la señal de voltaje es ligeramente mayor que 0 voltios y ligeramente menor que 5 voltios. El rango típico de operación normal de la señal de voltaje es de 0.5 voltios a 4.5 voltios. El módulo electrónico también determina si el sensor se encuentra en corto o está abierto por medio de la señal de voltaje. Si la señal de voltaje es la misma que el voltaje de suministro del módulo electrónico, este interpreta que el sensor o el circuito está abierto. Si la señal de voltaje es 0, el módulo electrónico interpreta que el sensor o el circuito se encuentra en corto. Si el módulo electrónico determina que el circuito está abierto o en corto, él indica una falla en el circuito por medio de una señal luminosa. Los sensores de presión en el motor son el sensor de la presión de accionamiento, el sensor de la presión a la salida del turbo y el sensor de la presión atmosférica. El sensor de la presión de aceite del motor no hace parte integral del sistema electrónico de control, ya que este no es fundamental en la operación del sistema. Los sensores de temperatura poseen dos cables, y su forma de trabajo es cambiando la resistencia cuando varía la temperatura. El módulo electrónico lee el valor instantáneo de la resistencia y lo convierte en un valor de temperatura. El módulo electrónico también determina si el circuito está en corto o abierto por medio del monitoreo del valor de la resistencia. Si el sensor se encuentra en corto, el valor de la resistencia es cercano a 0. Si el sensor se encuentra abierto, el valor de la resistencia es muy alto. Los sensores más importantes de temperatura son el sensor de la temperatura del refrigerante y el sensor de la temperatura del aire de entrada. El tercer tipo de sensores son los sensores de posición, por ejemplo, el sensor de la posición del pedal del acelerador. Este sensor monitorea la posición del pedal del acelerador del vehículo y convierte esta posición en una señal tipo PWM, es decir, una señal de anchura de pulso modulada, que es enviada al módulo electrónico de control. Este sensor tiene tres cables. El primer cable es el voltaje de alimentación del módulo electrónico de control para proveer la energía para la operación del sensor. Este voltaje de alimentación es precisamente controlado entre un rango de 0.5 y 8 voltios durante la operación normal del sensor. El segundo cable es tierra, que va del módulo electrónico de control al sensor y provee el voltaje de referencia, el cual es de 0 voltios. El tercer cable es la señal de voltaje del sensor, que es enviada al módulo electrónico de control. El sensor de posición del pedal del acelerador genera una señal de pulso de anchura modulada, la cual es una onda cuadrada. La onda cuadrada oscila entre 4 y 0 voltios, es decir, encendido o apagado. El porcentaje de tiempo que la señal está encendida es llamado el ciclo de servicio. Luego el ciclo de servicio del pedal del acelerador en ralentí será del 10 al 22% del ancho total de la onda cuadrada. Y el ciclo de servicio del sensor de posición del acelerador en aceleración completa es del 75 al 90% del total de la onda cuadrada. El sensor de posición del pedal del acelerador transmite la señal de servicio al módulo electrónico en una frecuencia constante para una condición de demanda o aceleración constante. Este tipo de sensor proporciona una señal muy precisa al módulo electrónico de control con una suave transición durante la aceleración y la desaceleración. El módulo electrónico también determina si el sensor de posición del pedal del acelerador está descalibrado, monitoreando la señal del ciclo de servicio de la siguiente manera. Si el ciclo de la frecuencia de servicio es menor del 5% o mayor del 95%, el módulo electrónico declarará una falla del sensor, ayudándose también así monitoreando la frecuencia, si ésta se encuentra por fuera del siguiente ciclo, si es menor de 150 Hz o si es mayor de 1000 Hz. El cuarto tipo de sensor es el sensor de velocidad-tiempo de inyección. Este tipo de sensor contribuye con el módulo electrónico para determinar la velocidad del motor y el punto de inyección.
El sensor de velocidad posee en su parte interna un imán y un embobinado de alambre. Un cambio en el campo magnético del sensor inducirá un voltaje en el mismo. El módulo electrónico toma el cambio de voltaje como la señal del sensor. Cuando la rueda dentada ubicada en el cigüeñal rota, los dientes indicadores pasan a través del campo magnético del sensor de velocidad punto de inyección. Y el sensor genera una señal de voltaje cada vez que pasan los dientes de la rueda dentada. Entonces el módulo electrónico cronometra el tiempo entre cada una de estas señales para calcular qué tan rápido va el motor. Todos los espacios entre los dientes de la rueda dentada se encuentran igualmente distribuidos, excepto uno, el cual tiene un diente adicional. Este diente o marca adicional se encuentra sincronizado con el punto muerto superior del pistón número 1, indicando así la posición del cigüeñal y todos los cilindros del motor al módulo electrónico de control. El sensor de velocidad punto de inyección utiliza internamente un imán y un embobinado que generan una señal de voltaje, ya que ellos no requieren de un voltaje de alimentación del módulo electrónico y usan solo 2 cables en lugar de 3, tal cual como usan los sensores de posición y de presión. En resumen, existen 4 tipos básicos de sensores que informan sobre la operación del motor, los cuales son sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de posición y sensores de velocidad. Los circuitos electrónicos del sistema de control pueden parecer complicados, pero una vez se conoce cómo funcionan los sensores, se hace más fácil comprender cómo funciona el sistema. El circuito de velocidad punto de inyección es el más importante de todos los circuitos del sistema, ya que éste maneja las señales que informan al módulo electrónico la posición y la velocidad del cigüeñal, además que el módulo requiere esta señal para controlar el funcionamiento de todo el motor. Este circuito tiene 2 sensores, el de baja velocidad y el de alta velocidad. El de baja velocidad es más preciso a bajas velocidades, tales como el arranque, y el de alta velocidad es más preciso a altas velocidades, tales como la operación normal del motor. Es decir, durante el arranque el módulo electrónico toma la señal del sensor de baja velocidad y luego de algunos segundos comienza a usar la señal del sensor de alta velocidad mientras el motor no se ha apagado. Si el módulo electrónico detecta alguna falla en alguno de los sensores, automáticamente comenzará a usar la señal del otro sensor. Durante el cambio de sensor de lectura, el motor tendrá una pérdida momentánea de inyección de combustible, restableciéndose rápidamente la operación normal. Mientras el módulo electrónico utilice solo un sensor, él indicará una falla y la memorizará. El módulo electrónico indica esta falla enviando una señal luminosa al tablero del vehículo indicando una falla en los sensores de velocidad punto de inyección, haciendo así más fácil encontrar la falla y rápida su reparación. La ventaja del sistema de inyección HEUI es que el sistema puede producir la presión de inyección adecuada para cada condición de operación, llevándose a cabo por medio del control de la presión de accionamiento que impulsa los inyectores. En este sistema de inyección, la presión de inyección del combustible es de alrededor de 6 veces más grande que la presión del aceite de accionamiento. En ralentí se usa una baja presión de inyección para reducir el ruido de la combustión y las emisiones contaminantes del motor. En condiciones de carga completa, una alta presión de inyección provee el mejor desempeño y reduce las emisiones contaminantes del motor. El circuito de control de la presión de accionamiento controla la operación de la válvula de control de la presión y la presión del aceite de accionamiento que impulsa los inyectores. El módulo electrónico determina la presión deseada o ideal de accionamiento basado en la señal de la posición del pedal del acelerador y de los otros sensores del motor, ayudándose en este cálculo usando las curvas de funcionamiento que contiene almacenadas para determinar la presión deseada de accionamiento. Luego, el módulo electrónico calcula la cantidad correcta de corriente a enviar a la válvula de control de la presión para producir la presión deseada.
Entonces la válvula de control de la presión de accionamiento responde a la corriente enviada por el módulo electrónico y regula la presión actual del sistema. El sensor de la presión de accionamiento monitorea constantemente la presión de accionamiento y convierte el valor de la presión en una señal de voltaje DC, la cual envía al módulo electrónico. Entonces el módulo electrónico compara la presión actual con la presión deseada. Si la presión actual es más alta o más baja que la presión deseada, el módulo electrónico ajustará la corriente de la válvula de control para tratar que coincida la presión actual y la presión deseada. Este ciclo de cálculo de la presión deseada, envío de la corriente a la válvula de control de la presión, lectura de la presión de accionamiento y ajuste de la corriente a la válvula de control se repite más de 60 veces por segundo. Esto es llamado un circuito de control en lazo cerrado y provee una rápida respuesta y control preciso de la presión de accionamiento. El circuito de posición del pedal del acelerador calcula la velocidad deseada del motor determinando la posición del pedal del acelerador y enviando un pulso con una señal de anchura modulada al módulo electrónico de control. Entonces el módulo electrónico compara la velocidad actual con la velocidad deseada y determina si debe inyectar más o menos combustible. De esta manera entonces el operario selecciona una velocidad del motor con el pedal del acelerador. La posición del pedal del acelerador es convertida en una señal de pulso de anchura modulada para ser enviada al módulo electrónico de control, y el ciclo de trabajo de la señal es interpretado por el módulo electrónico como la velocidad deseada. El módulo electrónico entonces compara la velocidad deseada con la velocidad actual y determina si los inyectores deben liberar más o menos combustible. Si la velocidad actual es menor que la deseada, el módulo electrónico incrementará la duración de la corriente a los inyectores para entregar más combustible e incrementar la velocidad del motor. Si la velocidad actual del motor es mayor que la deseada, el módulo electrónico entonces reducirá la duración de la corriente para reducir la entrega de combustible hasta que coincida la velocidad deseada con la actual. El módulo electrónico además también utiliza otros sensores para determinar la operación correcta de los inyectores del motor. Además, el módulo electrónico debe calcular otras tres variables que son duración y tiempo de la inyección, lo cual indica cuándo comienza la inyección y cuánto tiempo debe durar, cantidad de combustible a inyectar y la presión de inyección a la cual es inyectado el combustible en la cámara de combustión. Todas las señales de los sensores son comparadas con las curvas de trabajo del motor, al igual que las señales de salida, lográndose así un control más completo de la operación del motor. El sensor de sobrepresión de aire de alimentación mide la presión del aire a la salida del turbo enviando una señal de voltaje DC al módulo electrónico de control. El módulo electrónico usa esta señal para limitar la entrega de combustible y evitar la sobrealimentación de combustible y el humo negro. El sensor de la presión atmosférica sensa la presión atmosférica para compensar el funcionamiento del motor con la altura y envía una señal de voltaje DC al módulo electrónico. El módulo electrónico usa esta señal para ajustar el tiempo de entrega de combustible y compensar el funcionamiento del motor a elevadas alturas. Este sensor no es usado en motores de baja potencia o en motores estacionarios. El sensor de la temperatura del refrigerante sensa la temperatura del agua de refrigeración del sistema, convirtiendo este valor de temperatura en un valor de resistencia. El módulo electrónico usa esta señal para determinar la duración de la inyección y para encender o apagar el calentador de aire de entrada durante el arranque en frío. El calentador de aire eleva la temperatura del aire de entrada, mejorando la combustión y reduciendo la producción de humo blanco. El sensor de la temperatura del aire de entrada mide la temperatura del aire en la entrada del manifold, convirtiendo este valor de temperatura en un valor equivalente en resistencia. El módulo electrónico usa esta señal
para determinar el tiempo adecuado de la inyección y para conectar o desconectar el calentador de aire durante la operación en frío, de tal forma que el calentador eleva la temperatura del aire, mejorando la operación en ralentí y reduciendo las emisiones de humo blanco durante la operación en régimen.